Palabra viva. Vamos a la palabra del Señor. Bienvenidos todos los que se han adherido en este tiempo. Si usted es usuario de Facebook o también YouTube, puede mandar el enlace a alguien y así hace que otra persona también se edifique. La radio también lo pueden hacer a través de TuneIn, a través de Facebook también, los 800 AM del dial. Gracias. Vamos a la palabra de Dios. Este año empezó y creo que va a ser de larga data este tema del señorío de Cristo. Abra su Biblia, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. En el libro de Filipenses capítulo 2, ya ustedes saben dónde estamos estudiando, ¿verdad? Ya ustedes saben para qué versículo vamos, ¿verdad? Pero lo que ustedes no saben es que este tema, yo tengo más de 5 años estudiando sobre el señorío de Cristo y leyendo sobre el señorío de Cristo y averiguando cosas del señorío de Cristo. Y cuando lo miro, pienso, ¿cuándo terminaremos nosotros de enseñarle a la iglesia el señorío de Cristo? Y yo creo que este año no va a ser suficiente. Oiga, estamos en enero, se lo digo de todo corazón. Porque este es un tema que todavía muchos creyentes de años en la iglesia no lo han entendido. Y es porque quizás no se lo han enseñado. Nosotros queremos entenderlo, pero no solamente para entenderlo, sino para vivirlo. Amén. No nos queremos gloriar de saber mucho, sino de que entendimos el señorío de Cristo. Y por eso hay cosas que nosotros, vamos a decir, pasan, que quizás en otro creyente no pasan. Se lo voy a explicar en breve. Abra su Biblia, ¿la abrió? Filipenses 2, del 5 al 11, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Si puede leer conmigo, se lo agradezco, el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el tema, el señorío de Cristo. Cuando nosotros decimos Señor, en la palabra originalmente es una representación de autoridad. Sí, Señor, eso se aprende mucho en la guardia. Es uno de los modelos de respeto que se enseña en la casa también, a decirle Señor. Yo recuerdo que cuando mi abuelo me llamaba, si yo no decía Señor, tenía un tablazo porque lo tenía. Si mi abuelo me llamaba y yo decía, dígame, y yo no decía Señor, el jalón de oreja iba porque iba. Los viejos, nuestros ancestros, nuestros padres, eran muy psicorrígidos con el concepto de autoridad, con el concepto de usted, con el concepto de Señor. Amén. Quizás los que son más jóvenes ahora no entienden mucho de eso, porque ahora los muchachos le dicen a uno, tú, papi, ¿qué tú crees? Tú esto, lo otro, tú, y tutean a uno. Pero hay de nosotros, bueno, los que tenemos un poquito más de tantos años, si le decíamos tú al papá de uno, por lo menos yo no podía decirle tú a mi papá. No sé aquí si alguien tenía tal confianza de decirle tú. Y no era un asunto de desconfianza, es que había un criterio tan alto de la autoridad que ese usted era una marca de respeto. Amén. Y eso se traspasaba de los padres a los maestros. Por eso usted ve que los maestros de antes daban reglazo. ¿Cuántos saben que los maestros de antes daban reglazo? ¿A cuántos aquí le dieron un reglazo alguna vez? Sea íntegro, dígame. A mí me dieron mi padre reglazo porque yo molestaba mucho. Y hay de aquel que vaya y le diga al papá que el maestro le dio, porque entonces el papá lo remataba otra vez. Sí, porque tú estabas rezando en la escuela, por eso fue que el maestro te dio. Entonces, si tú le contabas al papá, el papá te completaba el palé.
Y Poa también ahí, siga ahí de respetuoso. Y eso también se traspasaba al sacerdocio. Un sacerdote era una señal de autoridad. Todavía lo sigue siendo. Un ministro, una señal de autoridad. En este contexto, cuando el apóstol Pablo dice que el Señor exalta, el Padre exalta a su Hijo hasta lo sumo, le da el nombre que sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra. No hay ángel, no hay querubín, no hay serafín más alto, no lo hay. No hay, solamente el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra, Jesús. Y dice que la intención de la exaltación es para que Jesucristo sea conocido como Señor. Y aquí es que está el problema, en interpretar qué es esa palabra, Señor, qué significa Señor. Para nosotros es muy ligero decirlo, porque somos occidentales, pero los orientales tienen un concepto más alto todavía de lo que es Señor. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que en las realezas, especialmente, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se le entrega un título de Lord a una persona, un título de Señor, es una distinción muy alta, pero muy alta. Cuando ya se le entrega a una persona ese título, es algo ya demasiado elevado. Y yo creo que no debieran, porque el único Lord de Lord es el Señor. ¿Verdad? Nosotros lo tenemos un poquito como muy relajado el término Señor. En el contexto de Pablo aquí, Pablo cuando escribe esta epístola, la escribe en griego. Y en griego esta palabra es la palabra Kyrios, que significa dueño. Dueño. El que te redime, el que te compró. Nosotros no hemos entendido muy bien ese asunto. Y eso fue un tema teológico con Jesús y lo vamos a hablar en un minuto. En una ocasión, el pastor Fernández, nuestro pastor, hizo un comentario delante de nosotros y a mí me llegó mucho y esto se lo quiero compartir a ustedes. Dijo, tengan mucho cuidado de ponerle letreros cristianos a sus vehículos. Porque ustedes no saben lo que representa eso en el compromiso con el nombre del Señor y el testimonio. Entonces él dio un testimonio muy, muy sencillo. Alguien puso en su carro, en su ¿cómo se llama? El espejo de atrás, ¿cómo se llama? El cristal de atrás, puso, si Jesucristo es tu Señor, tócame la bocina. Entonces, se da la situación de que alguien va detrás y la persona que va detrás hace ¡pam! 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 Y le mete la bocina como 7 veces. El hombre está tranquilo ahí. Y de repente viene el hombre otra vez, ¡pam! 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 Y le mete la bocina como 5 veces. Y el hombre se tira del carro y dice, ¿qué es lo que tú quieres? Pásame por arriba. Entonces el hombre del carro le dice, no, lo que pasa es que tu carro dice que si Jesucristo es tu Señor, tócame la bocina. Y Jesucristo es mi Señor. Y yo te estoy tocando la bocina. Ahora pregunto, ¿tú crees que es verdad que esa persona que tenía el nombre en el carro, Jesucristo era su Señor? Puede ser que sea su Salvador, porque son 2 aspectos diferentes de la naturaleza del Señor. Jesucristo te salva cuando te perdona tus pecados. Pero Jesucristo es tu Señor cuando Él te gobierna. Y aquí es que está el rebú de la iglesia. En la iglesia muchos amamos al Señor en el contexto del Salvador, pero no queremos someternos. No queremos. Entonces por eso vemos la iglesia como vemos. Incluso un reflejo de lo que pasa en el mundo es lo que pasa en la iglesia. Un mundo rebelde porque hay una iglesia rebelde. Matrimonios rebeldes porque hay una iglesia rebelde también. Si comparamos la alegoría de Efesios 5, el apóstol Pablo hace una comparación del matrimonio del hombre y la mujer con la relación de Cristo y la iglesia. Y Pablo dice a las mujeres que estén sujetas a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, lo que vemos hoy en el mundo es un reflejo de lo que pasa en la iglesia espiritualmente. Todavía la iglesia no está bajo el señorío de Cristo plenamente. Por eso vemos mujeres sublevadas. Y sublevadas de una manera frontal. De una manera frontal. Hay un desafío impresionante a la figura del varón. De una manera tal que se ha irrespetado la figura del varón. Porque la iglesia ha respetado la figura del Señor también.
Es el mismo tema. Estoy hablándole en español. Cuando la iglesia se somete a su Señor, o cuando una mujer cristiana se somete a su Señor, se somete a su marido también. ¿Cuántos amenes se oyeron? Cuando una mujer teme a Dios, honra a Dios y se somete a Dios, se somete al marido también. Hay una correlación. ¿Por qué? Porque entiende lo que es autoridad, porque entiende lo que es cabeza. Estamos acá. Entonces, este concepto de señorío de Cristo ha sido muy poco entendido en la iglesia, muy poco entendido. Jesucristo te salva porque Él murió por tus pecados, es verdad. Él te lava de tus pecados, eso es verdad. Pero todavía que Él sea tu Señor, yo no puedo cantar victoria en eso, porque todavía nosotros estamos dando pasos todavía como de mucha autosuficiencia, de rebeldía, de planes, más planes conmigo mismo que lo que Dios tiene conmigo. En otras palabras, yo hago lo que yo quiera. Y eso es por no entender. Vamos a buscar un poquito la explicación bíblica esta noche. ¿Usted está conmigo? Les digo que esto va para largo, pero hoy nos vamos a detener en un puntito teológico y doctrinal también. En el libro de Juan, capítulo 8, venga conmigo a la Biblia. Juan, capítulo 8. Usted conoce este pasaje muy bien, porque yo sé que usted lo recita cuando recuerda la bandera. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Conoce eso? Del 31, vamos a leer del 31 al 37. ¿Está conmigo, iglesia? Juan 8, del 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres, ¿ok? El conocimiento de la verdad trae libertad. El conocimiento de la verdad trae libertad. Pero el conocimiento no es información de la verdad. Usted puede tener información sobre la verdad y no vivencia de la verdad. Usted puede saber que un jarabe de berro, cebolla y miel es bueno para la tos o para el pecho con gripe. Usted lo puede saber, pero no tomárselo. No necesariamente usted se lo toma, pero usted sabe que eso funciona. Usted puede saber ciertas cosas y no aplicarlas. Para nosotros la aplicación es tan importante como el conocimiento. Conocer sin aplicación crea envanecimiento. Por eso vemos hoy mucha gente que se envanece de saber mucho, pero no aplica. Cuando yo oigo a mi pastor predicando, que es un hombre que yo lo respeto como ustedes no se imaginan en la revelación que tiene, a mí el dolor de cabeza mío, la maravilla mía, oírlo predicando me deleito oyendo a un hombre de tanta revelación, pero el dolor de cabeza mío es: ¿y cómo yo voy a aplicar esto? Porque es más importante la aplicación que el mismo conocimiento. Porque el tener el conocimiento y no tener la aplicación sería como ignorar el valor que tiene entonces. En otras palabras, si yo sé esto y no lo aplico, le estoy quitando valor. Entonces, cuando yo oigo a mi pastor predicando y veo que una revelación es muy profunda, Dios mío, digo: hey, Señor, ¿y cómo yo voy a aplicar esto? Y vivo diciendo eso: ayúdame, Señor, porque esto hay que aplicarlo. Amén. Entonces, conocemos la verdad y la verdad trae libertad. Esa palabrita es bueno que usted la tenga muy en la cabeza hoy. La verdad os hará libres. Y respondiendo dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Aquí viene la disputa teológica. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Dice la palabra de Dios: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y dice: y vosotros sabéis, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hay una diferencia. Jesús dice: yo hablo de lo que he visto. Ustedes hablan de lo que le han contado. Aquí hubo una disputa con los maestros judíos y el concepto de libertad que Jesús les está hablando. Jesús les dice: cuando ustedes conozcan la verdad, ustedes van a ser libres. Ellos dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos.
Y Jesús dice, es que ustedes no me están entendiendo de qué esclavitud que yo les estoy hablando. Mis amados, miren, si alguna vez usted ha ido a una cárcel o ha pisado una cárcel y usted ve un preso, entonces es que usted se da cuenta del valor de la libertad. Usted no sabe lo que es la libertad hasta el día que usted pisa una cárcel. Cuando usted pisa una cárcel, que usted se da cuenta lo importante que es ser libre, lo bueno que es la libertad. Es verdad. Los que hemos tenido que visitar algún preso, tener que ir a ser solidario con algún presidiario, con algún confinado. Mira, hermano, cuando uno pisa una cárcel y uno ve lo que hay, y uno ve que esa persona lo van a meter en un cuartico y que va a durar días ahí, muchas veces de castigo, a veces injusto. Yo no diría que injusto porque no se lo merezcan, sino cómo lo tratan, porque somos seres humanos y tienen dignidad, aunque hayan cometido los errores que hayan cometido. A veces le dan unos tratos que por eso algunos presos salen más malos. Los sistemas correccionales de nuestra nación necesitan una reforma completamente de arriba abajo. No es una reforma de estructura, es una reforma de fondo. Porque yo tengo un amigo en Nueva York que fue presidiario y él se convirtió en la cárcel y en la cárcel estudió teología y salió de la cárcel graduado en teología y hoy es un pastor. Y él tuvo una sentencia para durar 30 años en cárcel y le duró 10. Salió libre, hoy es un ministro, porque hay un sistema diferente. Cuando nosotros pisamos una cárcel aquí y vemos que no tienen una cancha de basquetbol, que no tienen una biblioteca, que a veces lo confinan de castigo en unos lugares recónditos en lo último de la cárcel, de la prisión, donde no llega ni el sol. Creo que en la Victoria hay una celda que se llama Alaska. Ya ustedes saben. Hermanos, nosotros fuimos a visitar una persona que está convicta, el pastor Carlos y yo. Él nos contó que el recibimiento que le dieron fue 23 días en una celda sin ver la luz del sol. Cuando yo lo miré así, ese muchacho se le corrió 2 lagrimones así. Yo quería fajarme de grito también. Digo, no, porque yo no vine aquí a llorar, yo vine a consolar. Que llore él y yo lo consuelo. Pero yo me puse a pensar, 23 días sin dejarlo ver la luz del sol. Entonces, cuando tú sales de ahí, que Carlos y yo, el pastor Carlos y yo salimos, que nos montamos, que nos sentamos los dos en el vehículo, nos pusimos el cinturón, hicimos así los dos. ¡Wow! ¡Qué bueno estar libre! Amados, Jesús aquí no está hablando de una esclavitud política, ni una esclavitud de una cárcel. Está hablando de la peor de las cárceles, la esclavitud del pecado. La peor de las cárceles, la esclavitud del pecado. La esclavitud del hierro humano que por Adán pasó a toda la humanidad. Y todos fuimos vendidos al pecado y todos caímos en las redes del pecado. Y estamos en cierto modo, algunos en unas cárceles más lujosas, otros en unas cárceles menos lujosas, pero estamos presos. Todos necesitamos ser libertados. ¿Y cuál es la única fórmula de la libertad? Jesús dice, el conocimiento de la verdad. Y la verdad en este caso es el mismo. Jesús dice, cuando me conozcan a mí serán libres de sus pecados. Pero ese conocimiento no es el conocimiento de la información, es el conocimiento de la relación con Él. Nosotros, en cierto modo, tenemos que decir que hay áreas en nuestras vidas, sean temperamentales, sean emocionales, sean físicas, que todavía no hemos vencido, o aún espirituales, porque todavía en nosotros no ha habido un reconocimiento de lo que es el señorío de Cristo. Cuando tal cosa acontezca, nosotros entenderemos que necesitamos ser sanados por la verdad. La verdad liberta. Cuando tú reconozcas delante de Dios, sin que nadie te tenga que condenar y meter un dedo entre las narices, que tú tienes una falta, que tú tienes una cosa escondida, que tú tienes un muertico ahí adentro, que te juega la cabeza, que te hace la cabeza, que te juega la mala pasada, que te engaña, que te induce, que te seduce. Entonces, cuando tú reconozcas esa parte y tú puedas, de la misma manera que recibiste, también puedas entregar, serás liberado. Hay muchas personas que preguntan, ¿y cómo puede suceder eso, amados? De la misma manera que Jesús entra, de esa misma manera salen también las malas prácticas. ¿Cómo tú invitaste a Jesús a tu vida?
la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que casi todos hicimos una oración de fe. ¿Cuántos aquí hicieron una oración para recibir a Jesús? Yo creo que la mayoría lo hemos hecho. Bien. Ahora, ¿cómo puedo sacar de mí entonces todo aquello que me esclaviza? Lo mismo, con una confesión. Con una confesión. Pero tal confesión muchas veces se hace difícil porque estamos tan fortalecidos en esa mala práctica y tan débiles espiritualmente que no tenemos la autoridad para decir: Dios mío, arranca de mí la pornografía. O arranca de mí la doble vida. O arranca de mí la mentira. O arranca de mí tal cosa. No hay tal fortaleza espiritual. Entonces, como no la hay, necesitamos que alguien nos ayude. Y la ayuda que nosotros podemos darte es diciéndote: hermano, todavía hay áreas donde tú no has sido libre. Eres salvo de la condenación eterna, pero todavía no has sido libre de las maquinaciones del pecado. El pecado te juega la cabeza en tu temperamento, en tus emociones, aún en tu vida espiritual. Te juega la cabeza. Por ejemplo, ¿por qué hablo de la vida espiritual? Porque en la vida espiritual hay quienes han comprado un concepto de espiritualidad de que todo con las reglas se puede. Oiga, qué fórmula, todo con las reglas se puede. Eso no es nada. Le ponen colores a la mentira. Hay mentiras piadosas, hay mentiras blancas, hay mentiras rosadas, hay mentiras de diferentes colores. Entonces, esas son verdades espirituales, pero son prácticas que para con Dios es lo mismo. Entonces, cuando los judíos le dicen a Jesús: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, Jesús les responde de una manera muy confrontadora. Y si usted quiere mirarlo en la Biblia, mírelo como Jesús le dice. En el versículo 34 Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿y quién de nosotros no peca? Bueno, todos pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es admitir mi debilidad y pequé, y otra cosa es justificar mi pecado y defenderlo. Porque hasta ese extremo hemos llegado, de defender lo que está mal. Amados, si algo está mal, la mejor manera de sanarlo es admitiéndolo. Para con Dios sanar es relativamente fácil, porque después que usted admite el problema, usted tiene el 50% de la sanidad en su mano, de la liberación en su mano. Cuando usted lo admite, ya yo admito que eso es verdad. Ahora la otra parte está en que yo la entregue. Y en esa entrega viene la verdadera libertad. Por eso dice en el 36, Jesús dice en el verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús está hablando del señorío. Solamente el Señor liberta. Fíjese que cuando hubo la confrontación en el mundo espiritual, si usted es bíblico, si usted lee Biblia, si usted escudriña, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel es uno de los hombres de la Biblia que la Biblia no le señala pecado. Y Daniel tuvo una intercesión, un gemido delante de Dios por un propósito. Y como era un hombre que andaba rectamente, Dios concedía a Daniel así. Pero hubo una oración que Daniel no veía respuesta. Y Daniel dice: ¿qué es lo que pasa? Que yo no veo respuesta. Entonces Daniel va a Dios y le dice: Señor, ¿qué está pasando? Yo no veo una respuesta. Entonces el Señor le dice: el príncipe de Persia se opuso. ¿Quién es el príncipe de Persia? Está hablando de un principado demoníaco que controlan los aires. Para los que no conocen este tipo de explicación, se habla de 3 cielos. El cielo donde usted ve las aves volando y los aviones. El segundo cielo donde los demonios controlan. Y el tercer cielo donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en el segundo cielo operan las maquinaciones de maldad, los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, que se manifiestan según la pecaminosidad que hay abajo también. Oiga, los pecados que hay en la tierra alimentan los principados que están en el cielo. Y los principados que están en el segundo cielo también inducen a los que están en la tierra a pecar. Por eso usted va a ver que hay territorio donde abunda más un pecado que en otro. Usted va a ver que va a haber una ciudad donde matan más mujeres que otra. O donde hay más lesbianismo, o más homosexualismo, o más prostitución que en otro. ¿Por qué? Porque los principados operan por señorío. Operan por autoridad.
Entonces cuando Daniel ora, el Señor le dice, no te preocupes, Daniel, yo tengo una respuesta. Y el Padre envió ¿a quién? Los bíblicos. ¿A quién envió el Padre? Envió al ángel Miguel, dice la Biblia. Y Miguel desciende a confrontar al príncipe de Persia. Pero ¿qué pasa? Que Miguel recuerda que en el cielo el príncipe de Persia era su autoridad. Para que ustedes vean si el mundo espiritual es ordenado. En el cielo el príncipe de Persia, Satanás, era un querubín superior a él. Por eso cuando Miguel reprende, no usó su autoridad, sino de la autoridad de uno más alto que él. Y le dijo, el Señor te reprenda. Ahí Miguel no le estaba diciendo Adonai, y aunque Adonai es el Dios creador, le está diciendo el Kyrios te reprenda en el nombre de Jesús. Por eso nosotros tenemos que reconocer en qué autoridad reprendemos. Hay gente que reprende en su autoridad. ¿Con qué autoridad tú reprendes al diablo si tú estás en pecado? ¿Con qué autoridad tú? Eso es delicadísimo, hermano, ponerse a reprender demonios cuando usted anda mal, cuando usted anda en desobediencia, cuando usted anda haciendo cosas ilícitas, porque el diablo no juega en avergonzar a los que se creen tales. Hay una anécdota de una experiencia de una hermana de Villa Altagracia, que era esposa de un pastor. Y ella tuvo un sueño que el diablo la estaba alando por los pies. Un sueño donde el diablo la alaba por los pies. Y ella le decía, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y el demonio le decía, ¿con qué autoridad tú me reprendes? Porque aún tú digas el Señor te reprenda, tú no estás bajo el señorío de Él. Tú no estás bajo su gobierno, tú no tienes autoridad sobre mí. Por eso es delicado el mundo espiritual. El meterse en demoniología, en guerra espiritual, sin andar alineado, es un serio conflicto para mucha gente. Hay que entender el señorío primero. Miguel sabía que había uno más alto que él, que podía reprender al príncipe de Persia. Y por eso le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Y nosotros tenemos que tener alineamiento a ese Señor, que es nuestro Señor, para también poder usar su autoridad y respaldo. Porque yo puedo usar su nombre, pero no tener su legalidad, su respaldo. Hay mucha gente que usa el nombre de Jesús hasta para coger prestado. Sí. Hay mucha gente que usa el nombre del Señor hasta para engañar a los demás, decirle que el Señor le dijo, que el Señor le mostró, que el Señor le reveló. ¿Usted puede creer eso? Es una falta de respeto al nombre del Señor, incluso a los mandamientos, porque dice la Biblia que no tomarás el nombre del Señor. En vano tomar el nombre del Señor para cosas así, no cabe en ninguna cabeza, pero lo hacen porque no están en el señorío. Amado, en el señorío de Cristo, en el señorío de Jesús, los ángeles se alinean. Y si los ángeles, que son seres perfectos, se alinean, ¿cómo no se va a alinear la iglesia también? Nosotros tenemos que vivir a cara descubierta delante del Señor y empezar a despojarnos de todo lo que impide su señorío en nuestras vidas. No es que Él no nos haya lavado con su sangre y nos haya perdonado nuestros pecados. Es que nosotros no le hemos dado la libertad de ser lo que Él quiere ser. ¿Qué quiere Dios conmigo? Dios quiere libertarme de todo lo que oprime su propósito en mí. Yo soy salvo porque me salvó. Soy salvo porque me perdonó. Soy salvo porque me lavó con su sangre. Pero hay cosas que todavía no han podido quitarse de mí porque no las he entregado. Y el propósito de Dios está estancado en mí. Hasta que no haya una entrega, un rendimiento, Dios no va a fluir entonces. Por eso que cristianos no parecen ser cristianos. Y no es que no son cristianos, es que el señorío no se ha establecido todavía. ¿Está hablando en español? Cuando Jesús dice esto, los judíos dicen, nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie. Jesús les dice que no, la peor esclavitud es el pecado. Por eso que aunque usted ve a una gente brincar y patalear allá afuera, amado, si está en desobediencia, si está desalineado al alineamiento del santo, está en pecado. Y Jesús se lo dijo frontalmente a los judíos. Pecado no es lo que nosotros comúnmente llamamos robó, mató, se acostó, adulteró.
Toda transgresión a la ley es pecado. Toda falta para con Dios, todo desagrado a Dios es pecado. Por eso nosotros tenemos que discernir que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno para salvación y otro para santificación. El arrepentimiento para salvación lo hicimos cuando confesamos a Cristo. Pero para santificación hay que hacerlo todos los días. Por lo menos yo creo que todos los días fallamos. Todos los días hay que decir, Señor, perdóname. Por cuantas cosas hice mal y por las cosas buenas que dejé de hacer. O sea que de las dos necesito su perdón también. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los judíos dijeron, jamás no hemos sido nosotros esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yo me imagino el tono de los que estaban frente a Jesús diciéndole, ¿cómo dices tú que seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Jesús lo mira y le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y esa palabra esclavo es una persona que está bajo barrotes, que no se ven posiblemente en los ojos naturales, pero está enclaustrado en prácticas que todavía no ha podido salir. Necesita entonces una aplicación de la salvación que se llama liberación. La salvación incluye liberación, pero para que la liberación ocurra tiene que haber un reconocimiento también. Nosotros tenemos autoridad de echar fuera demonios, tenemos autoridad de orar por enfermos, pero en muchas cosas que no hay confesión se quedan residuos ocultos y pueden ser que se queden ahí callados por mucho tiempo hasta que haya una baja espiritual para manifestarse. Lo que está pasando ahora mismo con el sistema inmunológico. Todo el mundo anda buscando cómo fortalecer su sistema inmunológico para que no le dé el virus, para que no le dé la gripe, para que no le dé el COVID, para que no le dé lo otro. Todo el mundo anda buscando remedio para fortalecer el sistema inmunológico, vitamina C, vitamina D, toma lo otro, toma aquí, toma allá. Todo el mundo anda buscando eso. Pero, ¿qué pasa si el sistema inmunológico se cae? Eres muy fácil de que el virus te atrape. ¿Qué pasa si tus defensas espirituales se caen? Eres vulnerable a que esa práctica brote en ti. Por eso Pablo dijo a Timoteo en una ocasión, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo también. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Amados, esto no tiene acepción de personas. En la Biblia, los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios de la Biblia, pecaron en los puntos que eran fuertes, no en los puntos que eran débiles. Por ejemplo, ¿quién es el padre de la fe? ¿Cuál fue el pecado de Abraham? Que cuando llegó a Egipto tuvo temor de que el rey de Egipto se enamorara de Sarai y por causa del temor, ¿qué hizo? Mintió, le falló la fe y era el padre de la fe. ¿Quién era el hombre más manso que dice la Biblia? ¿Y qué pasó con Moisés por causa de la exasperación del pueblo? Que le dio una piedra. ¿Quién es un ejemplo de justicia en la Biblia, tal cual la justicia de Cristo? David. ¿Y cuál fue el pecado de David? Una de las cosas más atroces que se ha visto en la Biblia. Fíjese que fallaron en sus puntos débiles, en sus puntos fuertes, pero fallaron en momentos que estaban débiles. Por eso nosotros necesitamos todos los días ir al trono de la gracia, a recargar las pilas, a llenarnos de Dios, a despojarnos del viejo hombre. Tenemos que ir todos los días a morir a la cruz de Cristo. Tenemos que ir todos los días a decir, Señor, vengo a crucificar esta debilidad en mí y la voy a dejar aquí hasta que muera. Y no me iré hasta que suceda. No me iré hasta que se rompa en mi interior esta dependencia, este asunto que yo no lo quiero decir al aire porque me da esta vergüenza, pero tú lo sabes, Señor. Por eso en la oración íntima, diario, debe haber una confesión de pecado. Pedirle a Dios, perdóname, Señor. Si yo reconozco en qué falta, en qué área específica lo hice, bueno, pues vaya y dígale, Señor, perdóname. El señorío de Cristo es parte de lo que la iglesia todavía necesita asimilar para vivirlo. Cuando lo asimilemos,
nuestras vidas espiritualmente hablando, exponencialmente hablando, podrán crecer en semanas lo que no crecieron en años. Porque es que tú estás corriendo la carrera con algo que te impide impedir. Como si tú estuvieras amarrado por aquí detrás y tú quieres correr y te dejan correr 2 o 3 pasos. Tú corres 2 o 3 pasos, pero lo que te ata vuelve y te ala. Entonces, en vez de tener una vida cristiana ascendente, de gloria en gloria, tiene una vida cristiana circular. ¿Alguien comprende lo que estoy diciendo? ¿Qué significa una vida cristiana circular? Que tú vives como un ciclo. Amado, Dios no nos llamó a vivir en un ciclo así, en un círculo. Dios nos llamó a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios nos llamó a vivir de gloria en gloria. Y ese movimiento de gloria en gloria es en la medida que somos nosotros entendidos de su señorío. A mayor nivel del conocimiento del señorío y de la aplicación del señorío de Cristo, mayor victoria y mayor gloria en nuestras vidas. Hay más de Dios y hay menos de mí. Hay más de Él y hay menos de mí. Mientras más de Dios hay, más victoria hay. Por eso en áreas no hemos vencido, porque todavía Cristo no ha sido, ahí no ha sido entronado. Ahí yo no he logrado entrar. Hay bromas que se hacen cristianas que a veces son verdad. Hay pastores que bromean que cuando los hermanos se bauticen hay que bautizarlo con todo y cartera. Yo no sé por qué dicen eso. A otros dicen que hay que bautizarlo con la boca abierta, para que cuando lo bauticen se enjuaguen la boca. ¿Por qué? A otro que hay que bautizarlo con los 2 deditos, así. Y a otro hay que bautizarlo con el vasito así. ¿Tú te das cuenta cuando una gente en el mundo era bebedor? Todo el que era bebedor en el mundo agarra los vasos así. ¿Por qué se ríen algunos? El pastor, usted como que sabe. Miren, y yo nunca bebí, a mí nunca me gustó esa cuestión. Nunca sentí atracción por beber. Pero los bebedores cogen un cuadre. Dice, este empinaba el codo. Sí. Después que tú eres convertido y tu mano se convirtió a Cristo, a ti te dan el vaso y tú lo agarras por abajo y te lo tomas lo más bien, el juguito. Pero cuando una persona todavía tiene esos ademanes vivos, siendo cristiano, hermano, un vaso de jugo que no tiene alcohol, tú se lo das y lo agarras como si fuera tipológicamente una cervezuana. Yo me imagino que muchos hermanos estarán diciendo, desde ahora en adelante yo me voy a tener que cuidar mucho cuando beba delante del pastor. Porque el pastor me va a invitar a tomarme un jugo y va a ver cómo yo agarro el... Un hermano allá atrás me está haciendo una seña que desde ahora en adelante cuando le brinden algo lo va a agarrar con las 2 manos así. Dice como un biberón. Amados, nosotros fuimos llamados a libertad. Y somos herederos de la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. No hay cosa más satisfactoria. Aquí yo tengo hermanos. Ramón es el líder del ministerio de cárcel. Ramón cumplió un tiempo también. Él sabe lo que yo le estoy hablando. Y varios hermanos que quizás tuvieron que pasar por un proceso en alguna cárcel. Yo estuve en una ocasión en la cárcel de La Vega visitando el hijo de una hermana que había cometido una situación ahí. Fuimos y en un momento dado gritaron el nombre de un presidiario y ese muchacho estaba en pantalones cortos, sin zapatos, fregando una olla. Parece que habían hecho un locrio entre los presos y dijeron el nombre. Yo no recuerdo el nombre que dijeron, pero dijeron un nombre ahí. Ignacio, no vamos a poner un nombre genérico, Espiri González. Y cuando ese hombre oyó ese nombre que le dijeron, libre, ay mis hermanos, ¿y qué es lo que pasa? Él soltó todo
Y dejó todo y salió corriendo hacia la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te llegó tu orden de libertad. Se le olvidó ropa, se le olvidó todo lo que tenía. Ya yo soy libre, ya yo no miro para atrás. Amado, cuando Jesús te llamó a eso. Te llamó a ser libre del pecado. Te llamó a ser libre de la condenación. Te llamó a ser libre de las maquinaciones del diablo. Por eso tú tienes que escapar por tu vida, celebrar. Aleluya. Celebrar que Él te llamó. Las cadenas del pecado fueron rotas por la sangre de Jesús. Y si hay alguna cadena todavía que te oprima, tiene que romperse en el nombre de Jesús también. Porque fuiste llamado a libertad. Su señorío se establece de tal manera que no solamente te salva, sino que también te liberta. Porque la salvación contiene la liberación también. Por eso nosotros predicamos el evangelio completo. El evangelio debe ser salvación para todo aquel que cree, pero también debe ser liberación para el que cree. Debe ser sanidad para el que cree. Debe ser restauración para el que cree. Y debe ser prosperidad para el que cree. Cuando yo hablo de prosperidad, no estoy hablando de que nadie aquí se va a hacer multimillonario. Te estoy diciendo que el Dios nuestro prometió suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y que siempre tendremos pan, no nos faltará. Su generosidad incluye su provisión en la salvación. Pero en la salvación, la liberación tiene que ser notoria, porque sin liberación no hay avance. Y hay un estancamiento cristiano. Lamentablemente, lo digo con toda responsabilidad, nos sentimos estancados, pero no es porque Dios diseñó eso. El estancamiento no es de Dios. El problema no ha sido Dios. El problema es que yo no entendía esta parte y me conformaba a ir a la iglesia, alabar a Dios y bendecir a Dios, pero todavía en mí no había un señorío de tal manera que yo pudiera entender que donde quiera que yo iba o vaya, Jesucristo es mi Señor. No había entendido que mi vida cristiana no era miércoles en la noche o domingo en la mañana. Ahora lo entendí. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Él va conmigo donde quiera que yo vaya. Nosotros fuimos esclavos del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y si todavía en nosotros queda alguna, como dicen en buen dominicano, alguna zurrapa. ¿Cuántos saben lo que es eso? ¿Cuántos saben lo que es la zurrapa? Como el concón. Por ahí abajo tendrá que irse en el nombre de Jesús también. Porque estamos rogando el señorío de Cristo. Porque estamos implorando, Dios mío, yo no quiero ser un cristiano hasta las rodillas. No quiero ser un cristiano, yo quiero ser plenamente cristiano. Y necesito que tú me ayudes en estas áreas donde yo sé que el pastor no lo sabe, ni aún mi esposa lo sabe, ni aún nadie lo sabe, pero yo lo sé. Y si yo lo sé es suficiente, porque ya yo lo sé, tú también lo sabes, ahora yo lo entrego. Porque Dios no va a hacerte libre de algo que tú no sepas tampoco. Ni tú te vas a poner a inventar cosas que tú no tienes para que Dios te libere. Eso sería ser mentiroso. Ahora, cuando tú eres íntegro para con Dios, tú le vas a decir: Señor, yo necesito que tú trates conmigo en esta área, Señor. I need your help. Necesito tu ayuda. En este punto, Señor, yo necesito que tú trates conmigo. Y que esta ligadura, Señor, se rompa en mí en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Y si no lo puedo lograr solo, hay mujeres que han tenido sus partos solas en la cama. Mi mamá me dice que ella me parió a mí sola en la cama. Cuando llegaron, la llevaron al seguro, o al Marchena. Y cuando llegaron las enfermeras a buscarla, ya yo estaba en la cama parida. Hay mujeres que paren así, tienen esa bendición de parir libremente. Pero hay otras que hay que inducirle el parto. Las mujeres entienden ese lenguaje, ¿verdad? En el mundo espiritual es posible que usted tenga la autoridad y la madurez para usted mismo decirle: yo entrego esto. Pero también puede ser que necesite la ayuda de venir ante una autoridad, un líder, un anciano que tenga la autoridad, que tenga el testimonio, y usted le diga: ora por mí, porque yo necesito que esta ligadura en mí sea rota. Y como Dios te ha delegado a ti autoridad,
Tú la tienes, yo necesito una ayuda porque necesito ser libertado de esta opresión. Esto me oprime, esto me acusa, esto me condena. Amados, el pecado es placentero en el momento de la práctica, pero después el pecado produce un sabor horrible. Porque el peso de condenación que trae el pecado es horroroso. Por lo tanto, si usted sabe que eso le pasa, no tenga vergüenza de decirle a un hermano que es maduro: ora por mí, necesito que Dios rompa en mí. Si quizás usted no le quiere decir por qué, le da vergüenza, no le diga, entonces, pero dígaselo al Señor y después dígale al hermano: usa tu autoridad, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha delegado, para que lo que hay en mí, que ya yo se lo dije al Señor, sea quebrantado en el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Porque yo quiero vivir eso. Yo quiero vivir señorío de Cristo. Yo quiero vivir la plenitud de la libertad de Cristo. Yo quiero tener la libertad de mi conciencia tranquila, que no me acuse el diablo, porque ni aún el diablo tenga de qué acusarme, porque estoy viviendo bajo el señorío de Cristo. ¿Alguien está acá esta noche? Si usted está aquí y ha empezado a entender un poquito lo que significa señorío de Cristo, cada vez que usted diga: Señor, piense, yo fui un esclavo del pecado y Él me sacó de ahí. Por eso Jesús tiene tantas cualidades por las cuales adorarle y servirle. Primero, me compra, pero segundo, es mi abogado y también es mi juez. Tengo toda la de ganar con Jesús. Me compró, me redimió, me puso nombre, es mi abogado y también es mi juez. Tengo razones para adorar a Jesús. Tengo razones para predicar a Jesús. Tengo razones para servirle a Jesús. Amén. Por lo tanto, esta noche, mis amados, seguimos nosotros simplemente meditando. ¿De qué yo soy esclavo que todavía yo no he vencido? ¿Qué me esclaviza a mí que todavía yo no he vencido? ¿Qué cosa hay en mí, en mis años en el Evangelio, que todavía yo no he vencido? Bueno, nadie aquí es juez de nadie, pero cada cual tiene conciencia y puede autoevaluarse. Aló. Y puede también ser lo suficientemente íntegro y decirle: Señor, ya está bueno, ya yo no quiero vivir en esto. Yo no quiero vivir en un me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. Yo quiero vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tomé una decisión desde ahora en adelante. Y eso es lo que quiero. Y eso Dios me lo dará en el nombre de Jesús. Amado, si lo quieres, el Señor está listo para hacerlo. Porque si el Hijo te libertare, ¿será? Es un énfasis: verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Free indeed, dice la Biblia. Verdaderamente libre. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que queremos. Eso es lo que usted quiere, iglesia. Señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. Tócame la bocina. Si Jesucristo es tu Señor, que te toquen la bocina. Y tú no vas a salir del carro enojado, ni echando pestes por la boca, ni nada. Al contrario, va a decir: hermano, somos dos. Hombre de Jesús. Póngase de pie. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La Biblia dice que el Espíritu está en todo lugar. Pero ese donde está el Espíritu de Dios es donde se le da honra al Espíritu de Dios. Donde se reconoce el Espíritu de Dios. Donde se le da lugar al Espíritu de Dios. Él no te va a amadrinar, ni a forzar, ni a obligar. El Espíritu Santo interviene convenciéndote de que todavía hay actitudes, comportamientos, pensamientos que no agradan su corazón. Y nadie aquí es tu juez.
Nadie te trajo aquí para condenarte. Muy por el contrario, quizás Dios lo que está haciéndote es acercándote a Él para decirte: hijo, por muchos años yo he querido romper estas ligaduras en ti, pero no lo haré hasta que tú mismo no las entregues. Te dejaré que tú seas el que las entregue. Por eso cada uno de nosotros, donde quiera que esté, radio, televisión, aquí, sea lo suficientemente entendido de que nadie aquí te hace juicio, sino que tú mismo entregas delante del Señor. Yo mismo lo entrego. Y cuando eso pasa, el sacrificio es voluntario. Amén. Y eso agrada al Padre. Si usted está aquí esta noche, nunca le ha confesado a Cristo, nunca le ha entregado su vida a Cristo, le ha dicho: Jesucristo, ven, perdóname, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Esta noche es la noche que usted puede hacerlo con toda libertad. Nadie le va a impedir que usted hoy reciba a Jesús en su corazón, porque Él vino a salvar al pecador. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al pecador. Si usted está aquí, me ve por televisión o me oye por radio y me dice: pastor, yo reconozco que necesito el perdón de Dios para ser liberado, para ser salvo, quiero darle hoy mi corazón a Jesús. Me da una señal, yo quiero orar contigo. Tu manita levantada para mí es una señal, y eso es suficiente. Dios te bendiga. Aquí alguien más, yo me tengo que retirar para poder ver la congregación. Alguien más me levanta su manita que yo la pueda ver así. Veo una persona aquí, veo un jovencito allá. Qué lindo, qué bueno. Alguien más, por favor. Me maravilla. Me están señalando, pero que levánteme la mano que yo la vea, porque César me está señalando allá detrás también. Señores, gracias por ayudar a este pobre viejo. A veces no veo las manos, pero están levantadas las manos, ¿verdad? Esas manitas levantadas en el mundo espiritual están mandando un mensaje. Le están diciendo: yo me rindo ante aquel que fue a la cruz por mí. Yo confieso que Él es el que pagó por mis pecados. Por eso, usted que levantó su manita, quiero pedirle que me permita orar con usted esta noche. Si puede hacerlo, salir de su asiento así rapidito, no tengan ningún temor, que no lo vamos a poner ni a predicar ni a cantar. Si no, se me para aquí delante y nosotros vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si alguien más está aquí en esa lucha, porque a veces hay una lucha interna de que por qué hay que ir al frente, eso es lo que a mí no me gusta, por qué hay que ir allá. Amados, la respuesta es simple. Jesús no murió en secreto ni en privado. Jesús murió públicamente. Y si nosotros entendemos que su sacrificio público fue por amor a ti, yo por amor a Él salgo de donde sea para confesar que Él es mi Señor y Salvador. Por eso le pedimos: salga de su asiento, oramos juntos. Así también la iglesia puede darte una cobertura de oración, una cobertura de consejo. Y este jovencito también va a recibir a Jesús. ¿Tú vas a recibir a Jesús también? Gloria a Dios. De los niños es el reino de los cielos, amén. Dice: sí, yo también, yo quiero a Jesús. Amén. Alguien más que esté aquí que diga: pastor, yo necesito entregarle mi vida a Jesús, porque es que, ay, mis amados, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde era el impío? Dice la Biblia. Bueno, viene otra jovencita saliendo. Quiero decir esto con todo el respeto a todos los ministerios. Intercesores, ustedes ven el por qué hay que vivir intercediendo. Este mensaje no es evangelístico. Este es un mensaje a la iglesia de Cristo. Pero como en un mensaje que confronta a la iglesia se salvan las vidas, porque hay rodillas intercediendo para que sea quitado el velo del pecado y de la religión y resplandezca la verdad de aquel que fue al madero, de aquel que pagó por nuestros pecados, y los hombres vengan al conocimiento de Él y sean salvos. Predicaremos el evangelio de salvación a tiempo y fuera de tiempo. Daremos rodilla por los perdidos, por los extraviados, por los confundidos, para que vengan al conocimiento de Jesús. El Señor va a seguir añadiendo. La gente sigue saliendo de los asientos.
Quizás usted está en una lucha interna porque dice, Dios mío, es que me da vergüenza, ¿qué dirán de mí? Lo que dirán de ti, que eras un muerto y ahora vas a vivir para Cristo. ¿Qué más pueden decir de ti? A todos nos han dicho siempre, te lavaron el cerebro, que te metiste a eso. Amados, eso no lo han dicho a todos. Y nosotros tenemos respuesta para decirle que no fue el cerebro, que fue el corazón que nos lavaron. Y que yo no me metí a eso, sino que eso se me metió a mí. Es diferente. Y ahora Cristo vive en mí. Con gozo, con alegría de corazón testifico y digo, Él me llamó, no yo a Él. Él tocó mi puerta, yo oí su voz, abrí la puerta, Él entró en mí. Y Cristo perdonó mis pecados. Así hace el Señor hoy con estas vidas. Así lo hará con los que están en radio y televisión. Intercesores, seguimos orando por salvación. Y sigamos orando por liberación, porque necesitamos establecimiento del señorío de Cristo en la iglesia. Porque nosotros que somos ya creyentes, que somos muchos bautizados, algunos somos ministros, necesitamos que el Señor reine plenamente. Que venga su reino, que Él gobierne nuestras vidas. Ya no vivo yo, no será un cántico, será un estilo de vida. Amén, mis amados. Todavía oro por ellos, pero también les digo a los que están en televisión y radio, pueden hacer la oración conmigo también. Con todo el amor, háganla con toda la fe. La iglesia levante sus manos hacia ellos. Ustedes oren conmigo. Oren conmigo. Esta oración es sencilla, pero pónganle un poquito de fe. Con eso es suficiente. Amén. Digan conmigo, Señor, en esta noche reconozco que soy pecador, que te necesito, que muchas veces, de muchas maneras, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero esta noche, en este lugar, te abro mi corazón, confieso mis pecados y pido perdón. Señor Jesús, entra en mi corazón, borra mis rebeliones, hazme una nueva criatura. Desde este día renuncio al mundo, al pecado y a las obras de las tinieblas. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por darme a tu Hijo para perdonarme todos mis pecados. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si aún fuera uno lo celebráramos, porque hay fiesta en el cielo, mis amados. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es salvación de Dios. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.